Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos acompañan ahora Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos, y el señor Luis Aguilar, subdirector de CHS Alternativo, para explorar, para poder entender un poco los factores que han llevado a la tragedia de las Malvinas, que no solamente pues ha consumido prácticamente un gran edificio donde confluían toda serie de informalidades y de inseguridades y de ilegalidades, sino que también incluso, pues todo indica, se ha cobrado la vida de 4 personas que laboraban en condiciones infrahumanas. Señor Yep, gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor. Más temprano escuchábamos las palabras del señor Panizo, de esta organización que empuja mucho el tema de la seguridad en materia de incendios. Él decía, bueno, hemos avanzado, por ejemplo, en estándares de construcción para combatir los sismos, pero muy poco se ha hecho en términos de incendios. Por supuesto, era un edificio viejo, ¿no? Pero ¿qué era lo que tocaba hacer para adaptarlo en un mundo, pues, ideal? Ya sabemos que además, pues, evidentemente, aquí incluso existe, yo creo, hasta responsabilidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, porque ya se advertían las irregularidades que se vivían adentro. Pero, ¿qué se hace para adaptar un edificio viejo como este a unas características de seguridad, pues, aceptables? Mire, es importante saber que cuando a un edificio antiguo se le va a adaptar un nuevo uso, esto se llama efectuar un proyecto de remodelación, y es muy posible que también vaya a incluir áreas de expansión para adecuarse al nuevo uso que se le quiere dar. Si es así, el Reglamento Nacional de Edificaciones establece claramente los requisitos de seguridad que deben cumplirse. Hay un capítulo específico, se conoce como el A130, que establece todos los requisitos que deben cumplirse. Así, por ejemplo, se debe señalar de qué ancho deben ser los pasillos, debe existir un corredor de seguridad, y ese corredor de seguridad es en forma horizontal como también en forma vertical. Se tiene que establecer zonas seguras en cada piso, de forma tal que uno no tenga que recorrer durante 10 minutos en una situación de siniestro, sino en el mismo nivel encontrar la zona de seguridad. Esta zona de seguridad se caracteriza por algo, que todas las paredes que conforman la zona de seguridad son absolutamente impermeables a temperaturas altas, a situaciones de riesgo. Es decir, no existe ninguna ventana o ningún registro entre la zona segura y la zona de uso común. Y entonces lo que ocurre es que hay una impermeabilización de este corredor seguro. Y eso se logra en el lado de la serie de circulación con una puerta que se denomina puerta contra fuego, contra un número de horas de protección que puede ser 2 horas, normalmente de 2 horas, ¿no? Y en 2 horas hay suficiente tiempo para la evacuación. Nada de esto ha ocurrido, por supuesto. Estamos hablando de lo que se ha referido, son pasillos prácticamente intransitables, el uso de contenedores de metal, ¿no? Como almacenes, se ha violado todo. En términos, entonces, de lo que es fiscalización, hasta ahora lo que sabemos, al menos según la versión de la municipalidad, es que ellos venían advirtiendo desde hace años de esta situación, y esto se había derivado de alguna forma al Ministerio Público, al Poder Judicial. En el Perú, un inescrupuloso con estas características puede operar 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer para hacer más expeditiva la labor, ya sea de defensa civil, ya sea de las municipalidades, y poder cerrar y desaparecer este tipo de costumbres y de forma de trabajar? Lo que causó malestar realmente, yo les digo a todos los arquitectos que conformamos el Colegio de Arquitectos, es cuando sale esa norma gubernamental por el cual las licencias, y entiendes, el certificado de inspección técnica de seguridad se convertía en un documento de plazo indeterminado. Y entonces la responsabilidad caía totalmente en la fiscalización de las municipalidades. Y no pensemos, porque en este caso, claro, es natural que pensemos en Lima, ¿no? Porque aquí ha ocurrido el accidente. Pero pensemos en una municipalidad distrital de otra ciudad, y entonces nos vamos a pensar realmente cómo le vamos a trasladar una responsabilidad de fiscalización a una municipalidad que no tiene los recursos suficientes para hacer esa tarea. Porque la verdad es que la informalidad es tan fuerte en nuestro país, en todos los campos, por cierto. La verdad que podríamos hablar en cada uno como una hora, en cada uno de los campos en donde aparece la informalidad. Pero hablando de este caso, ¿no? La exigencia de que cada 2 años se revisen las condiciones de seguridad, las condiciones que debe tener el local, es muy importante. Por eso es necesario, la verdad, y que esto no recaiga en la municipalidad, que esto recaiga, por supuesto, en la autoridad central. También es de responsabilidad de la municipalidad, pero ya es una obligación. El propietario
tiene la obligación de presentar una solicitud ante la municipalidad. Renovar cada 2 años. ¿Por qué? Porque además en todos los negocios ocurre lo que significa unas ligeras ampliaciones de área, ¿no? O entra a otros rubros, porque si solamente se le autorizó a un rubro y él ya cambió, la licencia automáticamente perdió su vigencia. Pero ¿qué pasa cuando acá iban los inspectores y les decían, muéstrenme la orden judicial para ingresar? ¿Cómo el Poder Judicial sigue admitiendo este tipo de recursos que sencillamente deja para las calendas griegas y, bueno, termina en lo que hemos visto ahora? Eso no es correcto, porque los fiscalizadores tienen toda la responsabilidad para solicitar los documentos y verificar si las condiciones por las cuales se le otorgó el permiso y las autorizaciones se mantienen. Ahí habría un error en la fiscalización. Digamos, estaría muy leve, ¿no? Debiera ser un poco más estricta. Ok. Sí. Ahora, señor Aguilar, nosotros hemos hablado antes un poco de lo que son las características actuales, si se quiere, de lo que es la trata de personas, ¿no? La definición de trata de personas ha tenido, digamos, un componente más o menos clásico, vamos a decirlo así, ¿no? Que se resumía, pues, en tratantes de blancas, ¿no? Y variantes de prostitución y este tipo de situaciones. Y lo que hemos visto, y otra vez enganchando con lo que dice el señor Yep con respecto a las caras de la informalidad, vemos que la explotación laboral constituye una trata de personas y probablemente lo que más ha indignado a la sociedad ahora era la condición en la que vivían, pues, estas personas que a todas luces, pues, han fallecido en el momento del incendio, encerrados, ¿no? Trabajando dentro de estos contenedores de metal sin ningún tipo de protección laboral, sin ningún tipo de condición. Y vemos que sitios como Gamarra, ¿no? Hablábamos ahora de Paruro, en algunos casos también, estas condiciones se repiten. ¿Qué tan dramático es este fenómeno en nuestro país? Lamentablemente tienen que ocurrir tragedias como estas para que la atención se centre en situaciones así. Es tan dramático como cotidiano. Ese creo que es el principal problema porque naturaliza la explotación laboral y lo vuelve tan recurrente como la informalidad de la cual se nutre, ¿no? La ley del mercado, prácticamente. Efectivamente, ¿no? Y yo diría, sin temor a equivocarme, que todos de alguna manera estamos involucrados en este proceso porque tanto la informalidad como la explotación laboral están subvencionando la calidad de vida de los peruanos y las peruanas y, por qué no, inclusive nuestro crecimiento económico. Ahora, en esta situación hay que ser muy cautos, ¿no? Creo que es importante, inclusive por la memoria de los deudos, de tratar de ver cuáles han sido las verdaderas circunstancias en las que ellos se encontraban, y acá pueden haber desde vulneraciones de las normas básicas de seguridad en el trabajo hasta verdaderamente situaciones que se asemejan a la esclavitud, como bien has dicho. Y en ese sentido creo que el Ministerio Público necesita hacer una exhaustiva investigación para aprender de esto. Creo que lo que suele pasar en muchos casos es que cuando se hacen, por ejemplo, inspecciones laborales o inclusive intervenciones de la Fiscalía por otros delitos, normalmente no se ve el factor humano y las circunstancias de quienes se encuentran ahí. Y no cabe duda, inclusive, que la propia fiscalización respecto a las condiciones de las edificaciones podrían ser un elemento para demostrar que estamos en situaciones de esclavitud o inclusive de trata de personas. Además, hay que tener en cuenta que hace poco, a finales de diciembre, inicios de este año, se aprobó el mentado decreto 1323, que además de regular los crímenes de odio que tanto lo sacó a la luz el debate público que hubo en la materia, también regula las figuras de el artículo 153, inciso C, por ejemplo, de explotación en formas de esclavitud y explotación laboral, y también regula el trabajo forzoso como una forma de explotación. Entonces, quiere decir que hay una posibilidad de ir aprendiendo estas circunstancias para que no se vuelva a repetir, que creo que es lo importante, ¿no? Ahora, señor Yep, entonces, usted hablaba de la necesidad probablemente de que las municipalidades no asuman este papel prácticamente casi voluntario, ¿no? En términos de lo que es la supervisión cotidiana, ¿no? Cuando tienes, pues, una indefinición ya en los permisos. Si usted tiene que desarrollar y enunciar recomendaciones puntuales de fiscalización y de legislación, si es que hace falta, ¿cuáles serían estas en lo inmediato, para terminar por su lado? Mire, yo voy a señalarle una experiencia sin mencionar municipalidad. En alguna época me ha correspondido tener esa responsabilidad
y lo que hicimos es una acción conjunta con el Ministerio de Trabajo. En estos operativos en conjuntos y también con el apoyo de la policía, lo que hicimos fue revisar las obras. Lo que suele suceder en las obras es que tampoco permiten que los inspectores ingresen. Entonces, ante esa debilidad, lo que hicimos es, nos pusimos de acuerdo en un conjunto de instituciones y en operativos integrales abarcábamos la totalidad de un conjunto de áreas. Una vez que nos impusimos como autoridad, se ordenó la situación. Integrales quiere decir que entra con Ministerio Público, entra con el Ministerio de Trabajo en sí, o sea, con la policía, con defensa civil, porque también en la ejecución de obras se dan accidentes de trabajo, se han dado muchas veces, y entonces lo que se tiene que exigir igualmente son normas de seguridad en las obras, en las construcciones. Y entonces ahí la presencia de defensa civil también es sumamente importante, junto con el Ministerio de Trabajo. Cada uno hace su tarea, cada uno cumple con fiscalizar los requisitos que le corresponde a cada institución, y de esa forma es que debería hacerse en estas zonas tan complicadas como la zona de las Malvinas, como las zonas del Mercado Central, así como en Gamarra. Vale la pena señalar algo, tampoco esto no es nuevo, mire. Años atrás también me correspondió participar en un operativo para reubicar a los comerciantes de las Malvinas, la misma zona. Recordamos todos que estos comerciantes estaban ubicados en la berma central de la Avenida Argentina y ellos, por supuesto que no querían salir. Allí están defendidos por los abogados que te amenazan con medidas cautelares, recursos de amparos, igualmente con un grupo de seguridad, claro, informal, por decirlo de alguna forma. Claro, matones, ¿no? Lógico. Que te están amenazando constantemente. Entonces ahí con mucha inteligencia tuvimos que aplicar una medida por el cual nosotros decidimos hacer una remodelación de las pistas alrededor, porque lamentablemente en este tema también la demanda tiene su participación. Y cuando digo la demanda, somos toda la población, somos los consumidores. Y entonces no podíamos erradicar esa actividad ilegal que es blanquear o formalizar los productos robados, ¿no? Y entonces tenemos que paralizarlo. Y entonces la única forma, ya que no podemos controlar la oferta, porque eso lo controla la policía, teníamos que controlar la demanda y lo que hicimos fue, se levantó todo el asfalto en las zonas alrededor e impedimos que la demanda ingrese. De esa forma se sentaron a conversar matones con abogados y encontramos la solución para lo que hoy existe. Lamentablemente este tipo de acciones tiene que continuar. Tiene que haber intervenciones ahora manzana por manzana. Intervenciones para terminar, Luis Aguilar. La policía ha incrementado el presupuesto, se supone, y le está dando atención. El Ministerio del Interior le está dando una atención que no tenía antes, el tema de trata de personas. Si estamos hablando de este tipo de fiscalización integral, es como que uno piensa, debería entrar el tema por el lado de las condiciones de seguridad de los locales, pero en paralelo a las condiciones laborales. Estos operativos, digamos, que ven todo el fenómeno, deberían tener entonces ya en el chip del que interviene el tema de la explotación laboral. ¿Es eso posible? Efectivamente, y de hecho se está dando. En muchas de las intervenciones del Ministerio Público, estas ya son realizadas obviamente con la policía, pero también interviene SUNAFIL o inclusive otros tipos de fiscalización. Se dice que SUNAFIL no tiene dientes, que es muy débil. De hecho, eso es cierto, porque de alguna manera, inclusive dentro de la misma estructura del Ministerio de Trabajo no queda claro cuál es su rol en relación a la Dirección General de Trabajo que está vinculado a su función, ¿no? Porque todavía existe un brazo dentro del propio ministerio. No termina de ser una superintendencia completamente autónoma. Sin embargo, ha sido de agrado que el ministro Grados haya anunciado un aumento del presupuesto de SUNAFIL y que pareciera va a cumplir un nuevo rol, inclusive descentralizado. Ahora, yo quisiera volver al tema de la demanda y la importancia que esto tiene, ¿no? Y también tomar en cuenta de que no solamente estamos hablando de una demanda que es recurrente, sino que especialmente genera un movimiento de dinero bastante importante que finalmente debería llevar a tomar las medidas de precaución que son necesarias, ¿no? Estamos hablando de que cerca de 3.000 millones de dólares se mueven en la zona de las Malvinas y no se entiende cómo con esa circulación de dinero no se puede invertir en medidas de seguridad. Si alguna conclusión nos queda entonces es que la fiscalización es en lo que hay que concentrarse ahora, una fiscalización mucho más severa. Lamentablemente estos episodios nos confrontan de cuando en cuando
con otra vez nuestras limitaciones como sociedad. Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos, Luis Aguilar, subdirector de CHS Alternativo, gracias por acompañarnos esta mañana para poder entender esta desgracia, esta tragedia y cómo esto refleja lo que nos falta avanzar todavía en el Perú. Muy atrás estamos. Gracias por estar con nosotros otra vez esta mañana. Vamos a continuar con Jennifer Cereceda.